Muy buenas noches, señor profesor, queridos compañeros. En este video me dispongo a exponer sobre los temas de propiedad fiduciaria y acciones posesorias. Me dispongo a empezar con propiedad fiduciaria. La propiedad fiduciaria está constituida por el fideicomiso. El fideicomiso proviene del latín fideicomiso. Fide significa confianza y comiso confiar. ¿Esto qué quiere decir? Que es un instrumento que es basado en la mera confianza entre sujetos. Como tal, eso tiene unas particularidades que encapsulan el fideicomiso, ya que los bienes acobijados por este instrumento son inembargables. Así lo establece el Código de Procedimiento Civil. También los que están acobijados por este instrumento eliminan los datos sensoriales en caso de fallecimiento de la persona que lo constituye. También, como tal, es un acto solemne que recae sobre mueble e inmueble. Hay que tener claro que cuando recae sobre un inmueble tiene que haber una inscripción en la Oficina de Instrumentos Públicos. También hay que entender el mecanismo de este instrumento. Primero que todo, la primera persona, el fiduciante, traspasa sus bienes o parte de sus bienes al fiduciario, que en caso tal de que se cumpla la condición establecida o pactada, pasa los bienes a la persona establecida o al beneficiario como tal. También hay que entender que existen unos tipos de fiducias. Existe la fiducia inmobiliaria, la fiducia financiera, la fiducia civil, la fiducia de administración de cartera, la fiducia de administración y pagos. Existen varios tipos de fiducias muy interesantes. Como tal, hay que entender que la persona que se sujeta o que recibe los bienes a partir de una condición está sujeta al gravamen de que una vez se cumpla la condición, esta persona debe pasar los bienes a la persona beneficiaria como tal. Me dispongo a tratar del tema de fideicomiso financiero. El fideicomiso financiero es un instrumento por el cual la persona, en primer lugar, pasa sus bienes en busca de la protección de estos. ¿Cómo que en la protección? Debido a que cuando hay proyectos financieros, ya sea una persona natural o jurídica, estos tienden a tener cierto riesgo de negocio, y este mecanismo se utiliza para que haya una seguridad ante los acreedores o ante algún tipo de riesgo financiero o riesgo de negocio que se crea que pueda suceder como tal. Este mecanismo se basa en la confianza, y como tal la persona, una vez se cumple esa condición, debe pasar los bienes a la persona con la que se ejerce el contrato. También existe otro tipo de fiducia civil. La fiducia civil meramente se basa en que la persona implicada recibe los bienes a partir de una condición que establecen el fiduciante y el fiduciario. Existe la fiducia inmobiliaria. La fiducia inmobiliaria trata acerca de los temas de terreno, territorios, acerca de construcciones como tal. Por ejemplo, miremos lo siguiente. Dentro de la fiducia inmobiliaria existe un gran riesgo acerca de la construcción y los pagos como tal. Entonces, esto tiene una medida de aseguramiento para que la persona dueña del terreno no tenga riesgos a la hora de ejercer un contrato como tal. Existe también la fiducia mercantil. La fiducia mercantil tiene que ver más con la administración de los bienes una vez se hace el pacto como tal. Debido a que la persona, el fiduciario que recibe los bienes del fiduciante, pasa a administrar, a vender o
o a sacar beneficios de estos bienes, y todos los bienes y todo lo que reproduzcan estos pasan al beneficiario como tal, que es enfatizado dentro del contrato. Una vez tenemos estos tipos de fiducias, entendemos que hay unos requisitos. Debe haber una escritura pública, debe haber un paz y salvo de impuestos, de libertad y validación. Se una solicitud de plazo o condición mediante este instrumento y una comparecencia del fideicomitente. También tenemos en cuenta de que existen varios tipos de mecanismos que son muy parecidos, similares a este instrumento. Pero hay que entender que este mecanismo, este instrumento es muy beneficiario, muy beneficioso para las personas que lo constituyen, debido a que hay otros instrumentos más tediosos que en la medida no son efectivos y tienen un valor económico. Otra cosa es que este instrumento tiene un valor gratuito o oneroso, y es muy particular debido a que las personas pueden acceder fácilmente a él. Ahora me dispongo a hablar sobre las acciones procesorias. Tiene que ver con el objeto de preservar o recuperar la posesión, debido a que en ciertos casos se presentan eventos que atentan contra la posesión de la persona inscrita. Esto solo lo puede ejercer la persona que es el poseedor como tal del terreno o del bien inmueble que sea tratado en particular. Como tal, tiene por objeto recuperar la posesión una vez ya haya sido perdida, o impedir en caso tal de que se prevea que va a haber un intento de despojo de la posesión, entrar a mediar quién es el verdadero poseedor de la cosa. También hay que entender que las acciones posesorias contemplan tres escenarios: en caso de molestia, cuando se quiere recuperar la posesión ya perdida, o cuando hay casos de violencia o clandestinidad dentro de esta. Características de las acciones posesorias: protegen la posesión sobre bienes raíces o derechos constituidos sobre ellos. Protegen un derecho de propiedad y se orienta a recuperar o mantener la posesión. No pueden aplicarse tales acciones respecto a bienes o derechos imprescriptibles. También otra de las particularidades de esto es que el poseedor debe tener más de un año de posesión sobre el bien como tal, debido a que esto se utiliza para diferenciarlo de un mero tenedor. El mero tenedor por lo general intenta abusar de lo que le fue otorgado y adquirir la posesión del patrimonio como tal. También hay unos tipos de posesiones. Hay una posesión tranquila, o una posesión interrumpida, ni civil ni naturalmente. La posesión por un año contempla un mínimo para diferenciarlo de los meros tenedores, de una persona que tiene un contrato de arrendamiento, y en fin, etc. Hay una clasificación de las acciones posesorias, debido a que existen querellas de restitución, querellas de amparo, querellas de restablecimiento de despojo, que es lo que hablamos anteriormente, que nos sirve como mecanismo para evitar ciertos perjuicios ocasionados o para solucionarlos una vez estos se hayan dado. También hay acciones de interditos posesorios especiales como tal. Como uno de estos sería las denuncias sobre obras nuevas dentro del territorio en posesión. También sobre denuncias de obras ruinosas dentro del territorio en posesión, o que pueden afectar el terreno como tal. Para esto
un mecanismo como tal, que el poseedor, en la medida en que se ve afectado por una obra o una propiedad ruinosa, este poseedor que se puede ver afectado puede solicitar al juez que el dueño o poseedor de esta propiedad remodele o restaure el bien o la cosa en particular, o que la destruya, para evitar perjuicios como tal dentro de la posesión del primer individuo. Dentro de las obras nuevas también existe el mecanismo para evitar que se ejerza una construcción de una obra nueva dentro del territorio en posesión. Si esto se efectúa, la construcción dentro del territorio, se puede hacer una solicitud al juez donde se le solicite que todos los perjuicios ocasionados mediante esta obra sean pagados o remunerados a la persona afectada. Las acciones procesoriales especiales permiten que el poseedor prohíba las construcciones, que el poseedor también evite estar en riesgo por las propiedades que se estén en obras ruinosas. También hay una limitación como tal acerca de quién es el verdadero poseedor de un terreno, donde el juez no entra a determinar quién merece más y quién merece menos, sino que hay un mecanismo de interdicto que se entra a discutir en un procedimiento de los llamados ordinarios. Esto es un mecanismo pues que va más a fondo acerca de qué corresponde a cada persona, quién es el verdadero dueño y quién tiene todos los requisitos o documentos necesarios para comprobar que la propiedad sí sea parte de su patrimonio. Esto tiene que ver con todo lo que tiene que ver es con propiedad material, con una posesión material, y no acobija el dominio de la cosa. Y hay que establecer que hay que mencionar que estos son dos mecanismos muy importantes para la funcionalidad de las personas, debido a que existen ciertos inconvenientes en estos tipos de acciones, ya que en algún momento un poseedor se puede ver afectado si sale de viaje, si cerca de su terreno en posesión hay diversos tipos de obras constantemente. Se puede ver afectado mayormente porque no hay una constancia como tal dentro del domicilio para evitar que esto se ejerza, estos tipos de acciones. Entonces es un bien que busca es algo que busca que la posesión se pueda ejercer con total naturalidad y con un buen aspecto jurídico mediante lo que se ejerce, debido a que también la posesión debe estar inscrita pues se trata de que la posesión sea de un solo propietario inscrito. Estos temas en particular tienen que ver con mucho de la cotidianidad de la persona, debido a que hay personas desinformadas que no comprenden cuál es el límite y los alcances de la posesión que tiene. Cada persona tiene su patrimonio, tiene su posesión, tiene sus bienes o cosas, como se quiera llamar, y esta persona tiene unos derechos sobre esta y en la medida que se ven limitados, puede tratar de luchar por los derechos que son afectados en ese momento. Así que